Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Muy buenas, muy buenas. Volvemos a estar con todos ustedes en esta nueva oportunidad con el ánimo de fomentar la sana convivencia en las comunidades. Este es un tema aparentemente sencillo, pero de la vida cotidiana es el que mejor debiéramos fomentar. Al final de cuentas, no resulta muy fácil la convivencia, a pesar de que sea nuestro propósito llevarlo a cabo, porque al final de cuentas las comunidades, cada quien tiene sus propios intereses y cada quien tiene sus propios requerimientos y necesidades. Y en este orden de ideas es necesario que busquemos antes que todo el diálogo y el respeto mutuo. ¿Por qué? Porque sencillamente de esa manera podemos zanjar diferencias. A veces nos dedicamos más a criticar, a juzgar, en vez de construir. Y uno quisiera precisamente oír expresiones positivas, expresiones agradables. Uno no tiene por qué estarse quejando del clima. Sí, hace calorcito, pues disfrutémoslo, porque pronto volverán las lluvias, entonces, está lloviendo, qué jartera, mejor hubiera sido el sol que traíamos y no estas lluvias. No, hombre, tranquilo, no se espere tanto. Todo esto es muy agradable porque tenemos la dicha de disfrutar de diferentes temporadas de clima que pues nos ayudan en todo. Por supuesto que algunas personas pues no nos acomodamos con facilidad a las variaciones, pero sí es importante que mantengamos la sana convivencia y que no estemos renegando por nada. Sí, pero es que la situación del país, sí, pero es que la situación económica, sí, pero es que el costo de vida, sí, que el índice de precio del consumidor, que el clima, que mire que es que el ruido del vecino, sí, ciertamente hay dificultades para atender y superar, para controlar. No resulta del todo fácil, pero si nos proponemos ser positivos, tener la confianza en que podemos resolver las cosas, tener la tranquilidad de que somos capaces, pero para eso hay que proponérnoslo. Hay que intentarlo, hay que buscar la forma de resultar superando las dificultades sin necesidad de estarnos quejando. Pareciera una bobada, pero resulta que en todas partes uno oye. Por ejemplo, yo hace muchos años dejé de oír noticieros. ¿Por qué? Porque los noticieros es un negocio muy particular de algunas personas de estar agrandando la situación y básicamente lo que les interesa es contar en esos noticieros aspectos de carácter negativo. Entonces la violencia, las situaciones trágicas, todo lo que, y lo consideran que eso es mantener informada a la comunidad. No, eso es mantenerla destrozada, asustada. Miedo. El miedo es la herramienta más grande que en el mundo se ha venido aplicando y en consecuencia en nuestras regiones se está fortaleciendo mucho más. Cada día le creamos miedo y todos entonces volvemos a los personajes, los volvemos enemigos por X o Y motivo y en consecuencia consideramos que lo mejor es que le tengamos miedo, pero no nosotros sino motivar a la gente, asustar a la gente para que con ese miedo entonces nos volvamos pues enemigos, hagamos protestas, hagamos ataques y en consecuencia pues la sociedad se mantiene bastante agitada. Y eso no es lo conveniente, lo que conviene realmente para nosotros los ciudadanos de bien es la tranquilidad, es la felicidad, es vivir tranquilos. Y de alguna manera es posible, eso es posible. Sí, pero ¿cómo puedo vivir tranquilo y no tengo trabajo? Bueno, pues hay que buscar la forma de aprender artes, oficios, competencias. Efectivamente, hay necesidad de saberes y sobre todo la gran mayoría de nosotros hemos aprendido de nuestros padres y abuelos porque ellos supieron defenderse sin tener que ir a la universidad, por ejemplo. Pues entonces para muchos el problema es que como yo no puedo ir a la universidad, pues yo no puedo aprender nada. Todo lo contrario, no son los títulos universitarios los que nos dan de comer,
son las habilidades, las fortalezas, el conocimiento, los saberes, son las experiencias que poco a poco vamos adquiriendo y que nos van enseñando precisamente cómo hacer. Entonces, hoy día la gran mayoría de personas exitosas ni siquiera tienen título profesional y mucho menos han ido muchos años a institutos, a universidades. No, lo han logrado hacer precisamente con el conocimiento, y eso desde siempre, desde siempre. Entonces, repito, no es un título lo que lo hace a uno experto. El título de ingeniero civil no es el que sabe cómo se construye una torre, una edificación. Imagínense, muy agradable mirar, por ejemplo, detenerse unos minutos y mirar a los constructores, a los albañiles, que los llamamos despectivamente obreros, albañiles, ¿no? Ellos, los trabajadores de la construcción, son personas que nos enseñan y los observamos haciendo su tarea, sí, mucho riesgo, pero ya las empresas que manejan este tema ya prevén la seguridad industrial, las normas de prevención de accidentes, precisamente para que esas labores que son bastante riesgosas tengan el mínimo de desastres, el mínimo de probabilidades de accidentes. ¿Por qué? Porque hay necesidad de utilizar los cinturones de seguridad, hay que tener las áreas protegidas y aisladas, las que ofrezcan mayor riesgo, y las advertencias necesarias con avisos suficientes para esta información. ¿Por qué hago este comentario tan especial? Pues toda la vida se han llevado a cabo obras de construcción, tanto de carácter pública como de carácter particular o comunitario. De carácter particular, las distintas edificaciones que hay. El área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo, está demoliendo muchas casas para construir edificios, y en esa demolición y construcción pues genera mucho trabajo, y son oportunidades entonces en donde la convivencia de ese grupo de trabajadores pues se tiene que dar, porque al final de cuentas van a cumplir unos horarios, van a cumplir unas órdenes, van a cumplir unos compromisos, van a cumplir unas responsabilidades, y en consecuencia, pues como son de carácter colectivo, deben tener ese diálogo y ese acercamiento para que la convivencia en esas jornadas laborales sea la mejor. Y bueno, pues en la construcción, entre otras cosas, se hacen muy buenos amigos, compañeros de trabajo, parceros, y el día sábado por la tarde, entonces ahí se queda lo de la semanita de trabajo. Ojo, hay que llevar también para la casa, pero no solamente en la celebración con los compañeros de labores, esa bonita semana de jornada laboral, sino también reservar lo necesario y suficiente para sostener el hogar y sostener las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Pero en todos los campos, absolutamente en todos los campos, hubo una época en donde había, digamos, fuentes de trabajo formales, y podíamos tener entonces un contrato, una vinculación laboral, y allí esas comunidades pues se iban organizando. Comunidades que se organizaron en cooperativas de trabajadores, en sindicatos de trabajadores, en asociaciones de trabajadores, o simplemente fundaciones de compañeros y amigos que hacían sus ahorros para llevar a cabo su encuentro de festejos, los cumpleaños, por ejemplo, celebraciones de Día de Madres, celebraciones de Día de Padres, celebraciones especiales de Navidad u otras celebraciones. Y eso genera la convivencia sana, que requiere, por supuesto, aprender a tratarnos, aprender a respetarnos y sobre todo a tolerarnos. Pero nosotros no debemos esperar que nos toleren, sino todo lo contrario, comportarnos bien. Y eso no cuesta mayor cosa, y al contrario nos da muy buenos beneficios, muy buenos resultados ante las personas que conviven con nosotros. En las organizaciones, en los grupos, en el trabajo, en la comunidad, en el barrio, en el edificio, bien podemos crear algunos estímulos para que la convivencia sea el primer motor de relación en nuestra comunidad. Y esas actividades positivas debemos hacerlas visibles, debemos visibilizarlas, debemos comunicarlas, por ejemplo, en carteleras, hacer referencia a los actos positivos, a las cosas maravillosas, a los buenos resultados de nuestros vecinos, de nuestras comunidades. Es frecuente organizar actos culturales, reuniones sociales, bazares,
encuentros, brigadas de trabajo, brigadas de salud, brigadas de recreación inclusive. Y hay que hacerlo en todas las edades. Que nuestros niños tengan actividades organizadas y dirigidas por nosotros, sería muy bueno volver a recuperar eso que en el pasado era lo que hacíamos. Yo recuerdo mucho en la cuadra, en épocas de tiempos y vientos, se elevaban cometas, jugábamos entre los muchachos, muchachas, de manera muy agradable, muy sabroso. Hoy día, por supuesto, yo entiendo, claro, todos tienen 1 o 2 celulares y ahí permanecemos todo el tiempo entretenidos con el TikTok y las otras herramientas que tiene esto y nos distrae y nos volvió individuales, muy monótonos. Y claro, eso nos divierte a nosotros individualmente. Y salimos de la casa bien temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana para el estudio, para el trabajo y el celular en la mano. Nos montamos en el transporte para llegar y todo el tiempo en el celular. Ya no sabemos por qué calle vamos, ya no sabemos por qué sectores encontramos, ya no miramos las caras, no miramos los temperamentos de las demás personas, sino el celular. Y eso nos ha aislado muchísimo. Pero de igual manera el celular también sirve, yo no estoy diciendo que sea malo, no solamente para la comunicación y los mensajes importantes que se requieren, sino también sirve para los grupos, porque ahí tenemos grupos de distinta naturaleza, pues los que usamos WhatsApp, tenemos grupos por donde nos comunicamos. Sí, claro, por supuesto, hay quienes vienen enviando una cantidad de cosas, digamos, agresivas, y otros que la replican, entonces dice uno, bueno, pues es pérdida de tiempo y la gente pues se sale. No, allí es el grupo de WhatsApp o el grupo de Instagram o el grupo de Telegram, deben ser grupos para enviar información importante, considerada necesaria. Y, por ejemplo, en propiedad horizontal, en los conjuntos, en los edificios, los administradores crean esos grupos y algunos vecinos aprovechan para insultos o para crear discordias, otros los aprovechan para ofrecer sus productos y qué mejor que hacer eventos de esa naturaleza. Entonces, si el grupo se puede utilizar para que la gente promueva sus iniciativas, sus productos, sus labores, sus capacidades, sus conocimientos, pues muy chévere. Y además eso puede implicar la realización de una vez al año o de pronto una vez cada semestre de la Feria del Emprendimiento o exposiciones. Hoy día hay mucha gente que en su hogar desarrolla actividades, prácticamente en las oficinas y buena parte del trabajo empresarial se realiza desde la casa. Entonces se pueden realizar actividades en los conjuntos, en los edificios o en los barrios de emprendimientos. Entonces los vecinos entre sí se conocen y se promueve esa tarea. Eso que hace genera convivencia sana, genera mejor conocimiento entre vecinos, genera de pronto ingresos nuevos para cada uno de los vecinos de acuerdo a su actividad, genera la posibilidad de esa comunicación, entonces mejorar amistades, tener mejores relaciones y en consecuencia todos nosotros vamos poco a poco mejorando con el ánimo de que vivamos tranquilos. Sí, hay una frase que la han puesto en burla y todo lo demás, de que vivamos sabroso, pero sí, de eso se trata. Al final de cuentas, la felicidad es un momento de tranquilidad a la que todos podemos aspirar y realizar. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Qué alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo,
que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Somos los encargados de la seguridad energética de nuestro país. 4 de cada 5 vehículos que se mueven en Colombia se mueven gracias al combustible de la mejor calidad que producimos nosotros. Y todos debemos sentirnos orgullosos porque es todo lo que hacemos y producimos aquí es para el beneficio de toda una comunidad. Hoy quiero decirles que Ecopetrol es ese corazón que bombea energía y progreso a toda Colombia. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bueno, me alegra muchísimo continuar con ustedes en esta actividad tan interesante. He considerado muy de momento oportuno y adecuado que insistamos mucho en la sana convivencia. ¿Por qué insistir en esto? Porque queremos comunidades tranquilas, comunidades alegres, comunidades proactivas, comunidades creativas. Queremos comunidades en donde lo que interese sea el bienestar, lo que interese sea crecer amigablemente. No para nada las quejas, para nada las críticas, para nada el rechazo. Eso no nos lleva sino al distanciamiento, al egoísmo y por supuesto a la indiferencia. Necesitamos ser un poco más sensibles, mucho más sociables, mucho más solidarios. La solidaridad es un principio, es un valor, pero no lo miremos despectivamente, sino como esa oportunidad que tenemos no solamente de ayudar a las demás personas, sino ayudarnos nosotros mismos, porque en esa ayuda todos estamos creciendo, todos estamos siendo favorecidos. Al final de cuentas, insisto mucho en eso, es tranquilidad. Yo digo que lo más importante, por supuesto, si uno requiere los ingresos permanentemente, por supuesto que sí, porque todo cuesta. Cada vez necesitamos recursos económicos para poder disfrutar de mejor manera nuestra vida. Pero de igual forma también necesitamos buenas relaciones, y las buenas relaciones no se compran con dinero, se construyen, se forman. Y en ese orden de ideas entra ya lo servicial, lo comunicativo. Comunicativo no es lo chismoso, porque claro, entonces nos volvemos comunicativos destrozando a los vecinos con sus pequeños buenos o malos defectos. No. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene un mundo y eso hay que respetarlo, y en consecuencia, pues en ese orden de ideas las cosas funcionan muy bien. Que sí, que es que tenemos entonces un grupo de meditación. Excelente, respetemos a esas señoras o a esos señores o a esos jóvenes que se integran en su grupo de meditación. No, bueno, es que hemos decidido organizar un grupo pro-festival del aniversario del barrio del conjunto. Sí, claro, chévere. Y entonces generan actividades que les permite obtener algunos recursos, algunas actividades que se implementen, bien sea de expendio de algunos productos que se fabriquen en comunidad y se vendan al grupo de vecinos. Eso genera pues algunos ingresos y en consecuencia pues eso es positivo. Pero lo veo desde el punto de vista de que sea para generar proyectos de integración, no de que yo entonces invento una venta de empanadas o de frutas o de cuestiones ahí entre los vecinos bajo el nombre de que es de beneficio de la comunidad, y al final resulta que es un negocio personal o familiar que yo estoy creando sobre pretexto de la comunidad. Eso no, porque sencillamente lo que hace es
invertir los valores y en consecuencia, sí, que algunos le compren y se beneficien, pues claro, pero no, monte su negocio y ojalá regístrese para que eso le dé la oportunidad de cubrir de manera más tranquila sus labores y en consecuencia mejorar sus ingresos. Pero esa integración comunitaria a la que estamos haciendo referencia es eventos de carácter social, de carácter recreativo, de carácter de integración, tiene un propósito de que haya una, como decía, celebración de fechas especiales, de actividades especiales, reconocimientos que, bueno, como dije hace un rato, se pueden publicar en la cartelera, en los boletines, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de comunicación interna que se tenga. Esos son valores de interés. ¿Y qué busco con esto? Cuando hablamos de la sana convivencia que se refleje en un conjunto o en un edificio, eso da una buena imagen a los demás vecinos y en consecuencia valoriza nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque cuando se habla mal de un sector, de una persona, de un grupo de personas, de una comunidad, de un barrio, de un conjunto, pues ¿quién quiere ir a vivir allá? Ah, no, es que allá hay parranderos que hacen fiestas casi todos los días, o los sábados pasan hasta el mediodía del domingo, y el ruido y el fastidio y la recocha que montan y las vulgaridades que se oyen, eso desvaloriza totalmente el conjunto del edificio. Y en consecuencia, esa sana convivencia hay necesidad de reglamentarla. Por lo tanto, entonces, en el manual de convivencia toca fijar pautas de disciplina, procedimientos sancionatorios y en consecuencia eso debe ser aplicable, pero siguiendo el debido proceso para que esas multas, esas sanciones, esos llamados de atención no sean de pronto declarados imposibles de cumplir porque alguien sencillamente lo derogó en virtud de que no cumplimos el debido proceso. Entonces, claro, Amador, entonces nosotros los afectados con el ruido y las molestias de los borrachitos del conjunto tenemos que cumplir el debido proceso. ¿Y ellos por qué no cumplen el debido proceso? Claro, correcto. Entonces para eso están las autoridades, las inspecciones de policía, los centros de conciliación, no son muchos, pero de todos modos existen, en donde se pueden presentar las quejas para poder llegar a un acuerdo y que esos factores que han violado la sana convivencia se corrijan y si es el caso se eliminen. Porque obviamente el que quiera organizar una fiesta pues utiliza el salón social. El salón social está reglamentado, tiene unos horarios, tiene unos precios, tiene unos requisitos, unas recomendaciones y en consecuencia pues hagámoslo correctamente y de esa manera no saboteamos ni molestamos a los demás. De igual forma, una cosa muy importante es el intercambio de saberes. Cómo nosotros en un momento dado podemos compartir lo que sabemos, los conocimientos con los demás vecinos. Utilicemos el salón social, el salón de juntas, si lo hay, por supuesto, para poder reunir a los vecinos y comentarles. Bueno, yo tengo una experiencia en inteligencia artificial y entonces, venga, les enseño esto que está no de moda, sino que es súper necesario, súper importante utilizarlo y con mucho gusto les explico. Perdón, mire cómo vamos entonces a utilizar entonces el Word que tenemos en el computador, pues por inteligencia artificial miremos a ver con Gamini qué podemos hacer nosotros para que esto nos resulte mucho más fácil, nos resulten los documentos mejor elaborados, en menor tiempo posible, con mejor calidad, etc. Entonces, enseñemos, compartamos los saberes, compartamos conocimientos. Ah, Amador, yo sé de temas de salud ocupacional, salud en el trabajo. Aquí en mi conjunto, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el conjunto hay zonas sociales, hay piscina, hay de pronto canchas deportivas, hay gimnasio, hay salón de danza, etcétera, de reuniones. Bien vale la pena entonces dictar una charla respecto de lo que significa ese tipo de seguridad en reuniones colectivas para efectos de colaborarle a los vecinos. Bueno, pero es que yo soy compraventa en finca raíz y conozco los temas que tienen que ver con la valorización inmobiliaria, el catastro, los impuestos prediales y demás. Perfecto, móntele una conversación, una charla, una explicación a la gente, porque todos nos interesa conocer esas cosas. Y en consecuencia, además gratuito, pues mejor, más chévere.
Ah, no, Amador, yo pensaba que eso lo podía hacer vendiendo el servicio. Ah, bueno, eso ya es negocio, entonces ya hay otro tipo de lugares donde lo puede hacer. O sencillamente, pues mire a ver si el Consejo de Administración le autoriza, le alquila el salón para que usted entonces venda un producto, venda unos servicios, sea de conocimiento o sea productos de especie, de cualquier naturaleza, mercadeo, etcétera, que usted pueda realizar. Porque al final de cuentas, pues, ferias de emprendimiento se hacen en muchos lugares y en mi conjunto hubo épocas donde realizamos todas esas tareas, lideré muchísimas actividades, les he comentado que bazares, que rifas, que juegos, que sorpresas, pero todo dentro de la legalidad, dentro del respeto a la comunidad, dentro de los términos adecuados en los que no se afecte absolutamente a nadie. Son labores que puede uno ir desarrollando en los distintos grupos en los que intercambiamos pues, los saberes y los conocimientos, pero que también intercambiamos maneras de conducta para que las cosas se hagan como debe ser. Repito, a nadie le interesa para nada que nosotros nos aprovechemos de esos beneficios que tengamos, pero que sí lo hagamos en bien de toda la comunidad, compartamos el conocimiento, compartamos las experiencias y demos instrucción adecuada, pues eso es muy positivo. Ahora, si en nuestro sector de igual manera hay varios conjuntos, muchos edificios, pero de igual manera, por ejemplo, hay sedes educativas o sedes recreativas, podemos pedir permiso que nos faciliten un salón, un aula o un salón especial, un salón de eventos para poder realizar estas comunicaciones, estas socializaciones de conocimiento. Y de esa manera, pues, usted se hace conocer de parte de sus vecinos y a su vez conoce a su vecindario y les imparte algunas capacitaciones que hoy día está muy de moda. Entonces no estoy invitándolo a que se convierta en un influencer, un coach, pero de todos modos sí a que comparta muchos de sus saberes que bien pueden, repito, ser aprendidos y utilizados por algunos de sus vecinos que requieren ese tipo de orientación. Ah, no, es que yo soy médico y quisiera explicar algunas cuestiones de por qué la diferencia entre las medicinas y las hierbas. Ah, bueno, eso puede ser un asunto importante. O al contrario, somos personas que confiamos más en los saberes antiguos que en la medicina, y entonces podemos dar explicaciones, pero con seriedad y con responsabilidad. No podemos pretender buscar esos escenarios para engañar a las comunidades. Repito, por encima de todo, debe ser unas actividades que generen construcción de comunidad positiva, de comunidad amable, de comunidad tranquila. Repito, es necesario que eso esté autorizado, por supuesto. No podemos llegar a invadir, no podemos llegar a tomarnos los espacios. Bueno, que yo lo quiero hacer en un parque, que yo lo quiero hacer en un lugar abierto. Ah, bueno, sí, claro, las ciudades tienen muchos espacios que se pueden utilizar de manera muy responsable, de manera muy adecuada, y lo lógico es pedir los permisos respectivos ante las autoridades con el ánimo de que esos espacios públicos, bien sean en parques, bien sean en escenarios semicubiertos, bien sea con espacios con graderías, en fin, pero que haya esa autorización con el fin de que no se genere ahí un choque con las personas que tienen la responsabilidad de cuidado de esos bienes públicos y con las autoridades de carácter policivo que en un momento dado consideren de que esa invasión es efectivamente ilegal y en consecuencia pues tiene que retirárseles de ahí. No estoy invitando al choque, no estoy invitando a invasión de espacio público, estoy invitando sencillamente a que usted socialice, que usted comparta, que usted su conocimiento lo ponga en público para que de esa manera, pues además de hacerse conocer, para que además de recibir una muy buena digamos, reconocimiento público, de pronto tenga la oportunidad de vender su conocimiento, sus saberes, sus productos. Nuestro producto es el conocimiento, nuestro producto no se toca físicamente, es
tratar de que nuestro saber, ¿qué sabemos? En el caso mío tenemos conocimiento en derecho, la parte jurídica, la parte laboral, tenemos conocimiento en la parte pública y tenemos conocimiento en propiedad horizontal. Y en consecuencia, esos saberes nos permiten a nosotros cada día construir mejor convivencia en nuestras comunidades. Bueno, mis apreciados amigos, ha sido muy provechoso de mi parte poder compartir esta información para que ustedes igualmente lo hagan en sus respectivas comunidades. Muchísimas gracias, muy amables por toda la colaboración que hemos tenido en el día de hoy. Les comento que pueden comunicarse conmigo al número celular 316-390-2435 o a mi correo amadorjurídico@gmail.com. Muchísimas gracias, muy amables por esta nueva reunión con ustedes. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.